Bien, buenas tardes. Vamos a continuar ahora con el tema secciones y cortes. En este segundo video vamos a ver elementos característicos de uso en la ingeniería y que ustedes deben aprender a reconocer y, de hecho, aprender a representar. Bien, lo que vemos en figura, lo que vemos en la pantalla, no nos enloquezcamos, no vamos a dibujar esto. Es simplemente un dispositivo, un motor eléctrico en el cual vamos a ver piezas, como les decía recién, con las cuales nos deberemos comenzar a familiarizar. Por ejemplo, acá tenemos indicado un eje. Un eje de un motor es el elemento gira, el elemento el cual nosotros extraemos del movimiento rotacional que origina el motor. El eje que gira, y luego tenemos, como se indica acá, este elemento exterior, la cubierta externa del motor, que se denomina carcasa, como está indicado acá. Pues tenemos toda otra pieza que en su futuro, en adelante de su carrera, ustedes van a ir viendo detenidamente. Muy bien. Bien, acá lo tenemos representado. Hay que reconocerlo tal cual es. Ese eje va a girar dentro de un elemento que se denomina buje, que normalmente son de bronce o de aleaciones de bronce. Ustedes observen que son huecos y por dentro de esa oquedad cilíndrica es donde va a rotar el eje. De hecho, entre la pared externa del eje y la superficie interior del buje tendrá que haber siempre la lubricación necesaria para que no se produzca el desgaste ni la rotura de las piezas. ¿Cómo representamos esto? Acá lo tenemos. Observen ustedes, tenemos tres piezas ahí. ¿Por qué decimos tres piezas? Porque vemos tres rayados distintos. Esta primera pieza es el buje de bronce, el que está en el interior. Luego, esta zona externa es parte de la carcasa externa que dijimos, o de una pieza o espacio que se llama portabuje, porque es el que contiene el buje. Y vemos acá una tercera pieza que se caracterizan las tres por tener rayados diferentes, como se había dicho antes en el video anterior. Bien, acá tenemos unos elementos nuevos que, como dijimos, debemos aprender a reconocer. Estas pequeñas piezas cilíndricas que observamos acá reciben el nombre de perno o espina, también lo van a conocer en algún lugar. Sirven para que alrededor de ellos giren algunos elementos o bien sirven para posicionar otro elemento que debe acoplarse con esto que vemos acá. ¿Cómo representamos estos elementos? Si debemos efectuar un corte a través de el eje de simetría de un eje, valga la redundancia que no es tal, el eje no se debe cortar. Como dice acá, la imagen no es correcto cortarlo, o sea, representar los rayados, sino lo correcto es, como se ve en la imagen inferior, el eje no se debe cortar. Lo vemos acá en vista lateral. La parte externa sería el buje, el eje entonces no se debe cortar. Lo mismo sucede con los manguitos. Los manguitos son manijas de herramientas, roblones, que son elementos de unión, y acá vemos los pernos que estuvimos observando en la figura anterior. El perno tampoco se corta, como acá está representado y dice incorrecto. Eso es así. El perno nos da dos posibilidades, la norma, para cortarlo, para representarlo. Esta sería una de ellas, y la segunda es esta, con una pequeña línea irregular suave que limitaría el rayado. Cualquiera de estas dos opciones son correctas para representar un perno. Rodamiento es otra clase de buje, llamémosle así, que sirve para que, a ver, ¿cómo funciona esto? En su anillo externo va fijado rígidamente contra la carcasa del cuerpo, del motor, de la pieza, y el anillo interno se fija al eje. Y ambas pueden girar, pueden rotar una respecto de la otra
mediante una hilera de bolillas que observamos acá, que permiten esa rotación. Si tenemos que representar el rodamiento, que es el nombre de esta pieza, también en secciones, como estábamos viendo, esta es la pista externa, acá tenemos la pista interna, y las bolillas no se deben rayar. Nervios. Nervios son estos elementos que observamos acá en la figura, en la foto, que vemos acá en las imágenes. Son elementos que sirven para dar rigidez estructural a la pieza. Se caracteriza por tener un espesor mucho menor que las otras dos dimensiones de la pieza, y su forma y va a depender de las características de diseño en cada caso. ¿Cómo representamos los nervios? Puede suceder dos situaciones. Una, que el plano de seccionamiento sea transversal al eje de simetría del nervio. Si el plano es transversal, el corte es como conocemos nosotros que se aplican los cortes. El nervio se considera una pieza poliédrica de cara plana, como hemos visto en los primeros trabajos prácticos, y lo podemos cortar exactamente como hicimos hasta acá. Acá en la perspectiva lo estamos viendo claramente, y en proyecciones vemos que el corte se resuelve como ya lo conocemos. Ahora bien, si acá lo tenemos representado con mayor claridad. Ahora bien, si el plano de seccionamiento contiene al eje de simetría del nervio, como vemos en esta figura, el plano de seccionamiento pasa por el eje de simetría de la pieza y también del nervio, o sea, si el corte es longitudinal, en ese caso el nervio no debe seccionarse. Observemos acá en el corte, el nervio no aparece seccionado. ¿De acuerdo? Miren, en la perspectiva se explicita un poco más, es como si el corte esquivara al nervio. ¿De acuerdo? Entonces, repitamos, si el seccionamiento es transversal al nervio, lo corta. Si el seccionamiento es longitudinal, o sea, contiene el eje de simetría del nervio, no lo va a cortar. Otro elemento nuevo a conocer, poleas. Las poleas transmiten el movimiento a través de unos elementos que se llaman correas, de los cuales ustedes ya han escuchado hablar. La polea tiene su periferia o circunferencia exterior, por donde va a rodar la correa o el elemento de transmisión. Tiene un cilindro central que recibe el nombre extrañamente de cubo, y ambas están unidas a través de rayos. Estos rayos, ¿cómo se representan los rayos en el seccionamiento? Los rayos de las poleas no deben seccionarse. Si yo aplico un seccionamiento indudablemente a lo largo del eje de simetría, esta figura sería incorrecta, porque acá aparecen rayados los rayos, no deberían cortarse como se ve en esta figura, que sí está correctamente. Bien, acá vemos este otro elemento que también debemos reconocer, aprender a reconocer, que ya lo vimos, que se llama chavetero, lo vimos en uno de los trabajos prácticos, y que acá en el corte se ve representado claramente. Bien. Otro elemento nuevo, bridas. Bridas son estos que vemos acá en la figura, constan de una base con orificios para que puedan atornillarse a una base, y tienen después esta sección cilíndrica, esta parte cilíndrica, donde va a trabajar algún mástil. No digo eje porque normalmente esto no gira. El elemento que va en el interior no gira. Bien, ¿cómo representamos las bridas? Supongamos una brida como esta que tenemos acá, en vista de planta, y acá está el corte. Esta tiene un pequeño chavetero acá, que vemos ahí en el corte, y que nos lleva a que el seccionamiento se aplique acá a través del eje de simetría. Los orificios, los 4 orificios de la base,
entonces no estarían afectados por el seccionamiento. Si nos atenemos a las reglas de la proyección, deberían representarse como están acá, como vemos acá. Pero no, la norma me indica que no es conveniente dibujarlo así, sino como vemos acá en el dibujo de la derecha, donde los orificios han sido abatidos. Abatir significa rotar en forma radial, ¿verdad? Alrededor del centro de la pieza, rotamos el orificio en forma radial hasta el plano de seccionamiento y lo representamos como si estuviera allí. Entonces, esto nos va a indicar, nos indica que el orificio es pasante, que atraviesa la pieza, pero la verdadera ubicación está dada acá en la vista superior. No confundirse con eso. Lo mismo va a suceder con los rayos de una polea, por ejemplo, una polea de 3 rayos como esta. El plano de seccionamiento estará pasando por el eje de simetría horizontal que vemos acá. Entonces, está cortando longitudinalmente a este primer rayo de la izquierda, por lo tanto, no lo corta. Y a este rayo, si nos atenemos de vuelta, digo, a las reglas básicas de las proyecciones, debería estar representado como vemos acá. La norma nos indica que no se hace eso, sino que este rayo se debe abatir hasta el plano de seccionamiento y representarlo de este modo. A pesar de que la ubicación real no va a estar dada por la vista de frente. Y ahora vamos a ver un ejemplo para que analicen de cómo se debe analizar la representación de una pieza para llegar a su expresión final y definitiva, que es la que debe constar en un plano. Tenemos una pieza como esta que vemos en la figura. La analizamos para la interpretación, que como dijimos es el primer paso que tenemos que dar. Acá hay un elemento nuevo, que hasta acá no conocemos. Todo lo demás, sí, líneas de trazo, etcétera, etcétera. Podríamos decir que es claro que esta pieza es una cajita, acá está a su altura, sus paredes son estas que están acá, y tiene un orificio que es pasante, que atraviesa la pared, y que acá está recibiendo una acotación que dice, acá iría una medida, la letra N está indicando un número genérico, y la letra griega phi me indica diámetro. Cuando ustedes vean la letra phi en una acotación, o sea, va a haber un número y la letra phi, eso me está indicando que esta parte del cuerpo es de forma circular, por eso podemos hablar de diámetro, y que va a tener ese diámetro una dimensión n, como la que dice acá. O sea que nosotros ya sabemos que este orificio es circular. La caja tiene además un orificio circular en la base, vemos acá en línea de trazo, y hay un portabuje. Este es el orificio interno, el orificio externo queda como visible, el portabuje atraviesa, es pasante, atraviesa toda la caja. Tenemos luego una placa horizontal aquí que dispone de un orificio alargado, como vemos acá, un orificio pasante. Este orificio recibe el nombre de ranura o corredera. Tenemos acá a la izquierda una placa horizontal con un calado en semicircular que vemos acá, y todo está unido a modo de dar rigidez al conjunto a través de un nervio que está visto en este lado. Bien, esta es la pieza, tenemos ahí la interpretación. Como vimos, nos faltaba mencionar este nervio superior que aparece acá, que también le da rigidez a este portabujes interno. Bien, para la representación de esta pieza vamos a plantear dos planos de seccionamiento. El plano AB, que fíjense, comienza acá, atravesando el eje de simetría de este calado y del nervio, y luego quiebra para poder explicitar este orificio que está en la pared vertical. Y luego tenemos un segundo corte del CD, que primero atraviesa por su eje de simetría al portabuje y luego quiebra para
tomar al orificio de la parte inferior. Bien, ¿cómo quedarían esos cortes? Acá vemos en la perspectiva el corte AB, que como vemos, como ya dijimos antes, no va a cortar al nervio porque lo está tomando en sentido longitudinal, no lo corta, por eso acá en el corte AB no aparece el nervio cortado, sí aparecen todas las paredes que vemos sombreadas en verde acá. El corte CD, en cambio, va a quedar como vemos en la perspectiva así. No necesitamos dibujar la perspectiva. No, simplemente acá está a modo explicativo. Vemos acá en este caso que el nervio superior es el que está siendo tomado en forma longitudinal por el corte, entonces el corte no lo afecta y el corte se queda como lo que vemos acá en la imagen. Bien, entonces, la representación completa sería en principio la que tenemos acá. Vista de frente y vista superior, que han sido los datos, las dos vistas laterales, ¿sí? Y luego el corte AB, ubicado, como ya se dijo en el primer video, donde corresponde en el espacio, y el corte CD, ubicado también donde corresponde de acuerdo desde donde se está mirando. Y acá un detalle muy importante que suele ser un motivo de confusión y que lleva a que el estudiante no aprenda a representar correctamente. Los cortes no reemplazan a las vistas. Muchas veces en los exámenes me sucede que el estudiante elimina la vista de frente y en lugar de la vista de frente pone el corte allí. No corresponde. Se debe, lo mismo hacen con la vista, con el corte CD, con el corte lateral. Lo ponen reemplazando la vista lateral. No es así. Las vistas, los cortes no reemplazan a las vistas. Va a la vista de frente y va además el corte AB. Bien. Esta representación que tiene las 4 proyecciones y además los 2 cortes es una representación completa, pero contiene mucha información redundante y nosotros habíamos dicho que el origen conceptual de esto era simplificar el dibujo. Entonces, vamos a proceder a analizar cada uno de los detalles de la pieza para constatar que no haya información redundante. Si un detalle cualquiera estuviese definido en línea llena, entre vistas o cortes, entre vistas y cortes, definido en línea llena, ese detalle debe eliminarse en la representación en línea de trazos en todas las demás vistas. O sea que si un detalle aparece representado en línea llena en 2 vistas o cortes, se debe eliminar su representación en línea de trazos en todas las demás vistas. Esta acción se llama simplificación. Bien, entonces, como decía ahí, debemos analizar uno a uno los detalles. Comenzamos con el orificio interior del buje, que está acá representado con una línea engrosada, a los efectos de que sea fácilmente visible e identificable. Tenemos las representaciones acá. Bien, este orificio tenemos en la vista de frente y en el corte AB la forma del orificio y en el corte CD tenemos en línea llena su longitud. Listo, ya está definido. Por lo tanto, en las 2 vistas laterales y en la vista superior, la representación en línea de trazos ya es redundante. Por lo tanto, se simplifica y queda como vemos en la figura. Simplemente no se dibuja. Simplemente no se dibuja. Sigamos con otro elemento. Superficie exterior del buje. Acá está. La vemos en vista superior, la vemos en el corte CD y la vemos en línea de trazo en las 2 vistas laterales y en la vista de frente. Bien, ya tenemos la forma, acá en el corte AB la vemos, es circular, y en el corte CD y en la vista superior lo tenemos su longitud, por lo tanto ya está definido. Las líneas de trazo en las otras 3 vistas son redundantes, por lo tanto se simplifica. Directamente no se dibujó. O se dibuja y luego no se repasa, queden suaves. Bien, sigamos con un nuevo detalle. La placa horizontal, la que tiene alojada la corredera. Acá está en el corte representada y en la vista superior vemos la forma de la corredera
Vemos acá el espesor de la placa, la cordera es pasante, ya está definida entre el corte AB y la vista superior. Entonces la representación en línea de trazo en las dos vistas laterales y en la vista de frente ya es superflua, podemos simplificarla y lo hacemos. Bien, continuemos. Superficie interior de la caja. La vemos acá en el corte AB y la vemos en la vista de planta. Me refiero a que la vemos en línea llena. Y luego estará en línea de trazos tanto en la vista de frente como en las dos vistas laterales. Ya está definida entre el corte AB y la vista superior, entonces puedo simplificarla de las otras tres vistas. Y me va quedando, fíjense cómo se va simplificando el dibujo. ¿Con qué continuamos? Con el nervio superior. Está acá su forma en el corte AB y su longitud está vista en el corte CD y en la vista superior. Por lo tanto, acá en la vista de frente ya es superflua la información, la eliminamos, la simplificamos. Continuamos por la placa exterior, la placa horizontal exterior y el nervio. La placa exterior está acá vista en el corte AB, también en la vista de frente y en la vista superior. Y el nervio se ve tanto en el corte como en la vista de frente y en vista superior, también en la vista lateral izquierda. Por lo tanto, acá la representación en línea de trazo en la vista lateral derecha ya es superfluo y se simplifica. Bien, ¿con qué continuamos? Orificios lateral e inferior. El orificio lateral tenemos su profundidad, su longitud. Vemos acá en el corte AB que el orificio es pasante. Tenemos su forma en la vista lateral derecha, pero también tenemos acá la acotación en la vista de frente. Acá hay un detalle. Esta acotación en la vista de frente es solo indicativo porque era un enunciado, pero no se debe, la norma dice que no se debe, está prohibido acotar sobre elementos representados en línea de trazo, se debe acotar sobre línea llena. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta acotación NFI, que como dijimos me indica la forma circular de ese orificio, se va a mover de ahí y se va a llevar a la vista, al corte, donde aparece en línea llena, ¿de acuerdo? Bien, entonces, yo ya tengo la forma de ese orificio NFI, tengo la forma, es circular, me lo dice la acotación, y sé que es pasante, por lo tanto, lo que tengo representado en línea de trazos en la vista de frente y en la vista lateral izquierda es superfluo y lo voy a simplificar. También ahora, con respecto al orificio inferior, el orificio inferior veo acá en el corte CD que es pasante, y su forma está en línea de trazos, acá en la vista superior, es circular. Yo no podría eliminar la forma circular de la vista superior porque perdería la indicación de forma del orificio. Entonces, lo resuelvo con una acotación, que en este caso será MFI, fíjense que utilizo una letra distinta que en el orificio de la pared vertical, a fin de indicar la forma de este orificio. Entonces ya en el corte CD tengo resuelto forma y longitud. Ya está. Entonces puedo también simplificarlo en las otras vistas. Y me queda esto. Los orificios también se simplifican. Bien. Ahora bien, sigamos avanzando. La vista lateral derecha, tenemos acá, no me aporta ninguna información porque la altura de la caja está vista acá en la vista de frente, están los cortes, el ancho también. Entonces, y la forma del orificio y la ubicación del orificio está acá, en el corte. Entonces, la vista lateral derecha no me aporta información y se puede también eliminar. Observar acá un detalle muy importante. Todos los ejes, en los cortes, todos los ejes que quedan en la porción de pieza restante, una vez efectuado el corte, deben permanecer en el dibujo. Se debe dibujar los ejes para que no se pierda la ubicación del elemento, aun cuando haya sido simplificado. Bien. Sigamos con el análisis. La vista lateral izquierda no aporta información
porque ya hemos dicho con respecto a la forma exterior, ya lo tenemos, la forma de la placa y su ancho ya lo tenemos acá suficientemente entre vista de frente, vista de planta. La forma del nervio, el espesor del nervio, la altura ya lo tenemos acá. Entonces la vista lateral izquierda tampoco me aporta información y puedo eliminar. Y llegamos a que esta es la representación final de la pieza. Fíjense cuánto ha quedado simplificada, cuánto ha quedado, hemos eliminado toda la carga de línea de trazo que teníamos inicialmente. Esta es una representación muy clara, es de fácil interpretación y contiene a su vez toda la información necesaria. Así va a figurar, así va a quedar el dibujo representativo de esta pieza en un plano definitivo, en un plano real. A esto, por supuesto, faltaría agregarle todo lo que hace a acotaciones, medidas, indicaciones superficiales, etcétera, etcétera, que ya lo verán ustedes más adelante en su carrera. Pero esto es en cuanto a lo que hace a la representación gráfica, lo que va a quedar en un dibujo definitivo. Muy bien, hasta acá llegamos con este video. En el tercer video vamos a concluir ya con este tema. Gracias.